soy Oscar Mata, estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a ver acerca de un movimiento grande que se dio en el siglo IV y es el movimiento arriano. Dentro de los debates teológicos que se suscitaron durante el siglo IV se encuentra la discrepancia en cuanto a la naturaleza del Hijo de Dios. Hubo una discusión en la iglesia de Alejandría entre el obispo Alejandro y el presbítero Arrio. Ambos creían en la preexistencia del Verbo de Dios, pero diferían en que Alejandro consideraba que el Verbo había existido siempre con el Padre, mientras que Arrio creía que hubo un tiempo cuando el Verbo no existía, pues lo consideraba como la primera de las criaturas de Dios. Alejandro creía en la divinidad del Verbo, mientras que Arrio no creía en eso. El dilema para Arrio era que si se aceptaba que Jesucristo era divino, entonces se estaría abandonando el credo monoteísta al tener dos dioses, es decir, el Padre y el Hijo. El dilema para Alejandro era que, puesto que la iglesia había adorado a Jesucristo desde el principio, negar su divinidad implicaría que se le dejara de adorar o aceptar que se estaba adorando a una criatura. En vista de que Alejandro tenía mayor jerarquía en la iglesia, condenó las doctrinas de Arrio y lo depuso de sus cargos. Pero Arrio no aceptó la decisión de Alejandro y buscó apoyo del pueblo y de otros obispos de Antioquía. Pronto hubo protestas populares en Alejandría donde la gente marchaba en apoyo a Arrio. Los obispos de otros lugares se proclamaron también en apoyo a Arrio, por lo que esto amenazó con un gran cisma en toda la iglesia oriental. Cuando Constantino se enteró de la controversia, envió a Ocio de Córdoba, pero él no pudo aliviar las disputas, por lo que Constantino convocó a una asamblea conciliar para resolver la disputa arriana. El concilio de Nicea se llevó a cabo en el año 325, al cual asistieron 300 obispos de Europa, África y Asia, y se considera el primer concilio ecuménico de la historia y el verdadero inicio de la Iglesia católica, apostólica y romana, pues por primera vez unió a las iglesias en una sola. El emperador corrió con todos los gastos de este concilio. Eusebio de Cesarea consideró a Constantino como el príncipe que logró tal unidad. A pesar de que era un concilio para discutir las doctrinas arrianas, Arrio no fue invitado porque él no era obispo, pero fue representado por Eusebio de Nicomedia. Sin embargo, llegaron algunos obispos que estaban de acuerdo con su postura. En la asamblea habían unitarios, binitarios y trinitarios. Sin embargo, al final el arrianismo fue condenado como herejía. Arrio y sus seguidores fueron excomulgados. El emperador Constantino decretó además el destierro de Arrio y de los obispos arrianos, además de decretar que los escritos arrianos fueran quemados y quienes los ocultasen fuesen condenados a muerte. Pero años más tarde, Constantino suavizó su postura hacia el arrianismo y un concilio posterior restauró la corriente como doctrina legítima al interior de la iglesia. Al acuerdo del concilio se le llamó credo niceno. Y esto es lo que textualmente dice el credo niceno. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia Católica. Vemos aquí entonces que el credo niceno habla de la creencia en Dios Padre, la creencia en su Hijo unigénito, que también es Dios, es decir, que también es divino, pero cuando llega al Espíritu Santo, no lo describe, solo dice, y en el Espíritu Santo.
No dice que sea una tercera persona en la divinidad, sino simplemente que se cree en el Espíritu Santo. Y por último, pues maldice a todos aquellos que no crean en la divinidad de Jesús o en su preexistencia. Es interesante porque el credo niceno no fue para discutir la Trinidad. El credo niceno fue para discutir si Jesús era divino, y si era divino, era preexistente. Y si era preexistente, ¿era él una criatura o un, era sustancia del Padre? Y al final pues estableció de esa manera, en la divinidad de Jesús, en su preexistencia, y que Jesús es de la misma sustancia del Padre, preservando así la unidad en la divinidad. El Espíritu Santo no lo describió, por lo tanto, decir que el credo niceno es del todo trinitario, pues bueno, no es eso lo que dice en su totalidad. Fue en concilios posteriores que le fueron agregando y que fueron convirtiendo el credo niceno en un credo propiamente trinitario. Hasta el día de hoy hay grupos que mantienen una postura arriana. Hay muchos cristianos que no creen en la divinidad de Jesús en algún sentido, pero no creen en su que sea de la sustancia del Padre, y lo creen como una criatura. Uno de ellos, de estos grupos, son los testigos de Jehová. Realmente los testigos de Jehová no lo creen divino propiamente dicho, sino más bien Jesús es como una especie de ángel, una criatura superior nada más, pero ellos no creen en Jesús como un ser divino propiamente, ni que Jesús deba ser adorado. Ellos en su versión del Nuevo Mundo, en su versión de la Biblia, le cambiaron todos los puntos a los que hablan precisamente de la adoración a Jesús. En la próxima clase continuaremos estudiando acerca de algunos acontecimientos dentro de el siglo IV, y específicamente vamos a ver en qué momento se empezó a utilizar el título de Papa como para los obispos de Roma, y particularmente en qué momento empezó a cobrar más relevancia que otros obispos. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.